Hola, bienvenido a mi canal de historias increíbles. Disfruta mirando. El camino a la casa desde la granja pasaba por una autopista muy transitada. No había que andar tanto, bastaba con cruzar la carretera, atravesar un pequeño campo y allí estaba el pueblo donde vivía Paloma. Era rápido y no daba miedo, aunque hubiera que ir de noche, para el ordeño de la mañana. Ella misma, de pequeña, le preguntaba a su madre si daba miedo cruzar el campo de madrugada, a oscuras. Y su madre solo se reía. Ahora Paloma también se reía. ¿Qué puede dar miedo si los lugares le son familiares, y rara vez tiene que ir sola? No es la única que trabaja allí. Conseguir trabajo en esta granja se consideraba una gran suerte. La granja era próspera, y el granjero, el dueño de la granja, era un hombre honrado. Pagaba bien a los trabajadores, no regañaba inoportunamente, no exigía demasiado. Este granjero, Miguel Moreno, era residente local, había trabajado como zootécnico en la granja colectiva, conocía su negocio a fondo, y también conocía a la gente. Si alguien hace algo mal, se emborracha, o le pillan robando, o los animales resultan heridos por su culpa, agárrate. Es decir, no se puede aguantar, disparaba para tales casos al instante, y advertía sobre ello de inmediato. Pero no necesitaba avisar a Paloma, conocía a su madre. Trabajaban juntas. Por eso contrató a Paloma en cuanto terminó la escuela. Lo único que le pidió fue: ¿no te escaparás a la ciudad como Catalina? De ninguna manera. Fue todo lo que dijo Paloma. ¿Qué no veía ella allí, en aquella ciudad? Sobre todo después de que su hermana mayor, Cata, después de la escuela, era la única que veían después de la escuela. Se fue. Y se fue, como si hubiera desaparecido. Al principio parecía que al menos era posible llamarla, y luego desapareció del todo, como si nunca hubiera estado allí. Por eso mi madre murió pronto, pobrecita. Ya veo, estaba preocupada por su sangre sucia. Intenté encontrarla, llamé, escribí, fui muchas veces a la ciudad, presenté algunas solicitudes. Todo fue en vano. Llegó de la ciudad toda enferma, se tumbó en la cama, llorando, quejándose a los vecinos que pasaban a ver cómo estaba y a enterarse de las noticias. Oh, queridos, nadie nos necesita allí, en esta ciudad. Ni siquiera se necesitan entre ellos. Y ni siquiera quieren saber de mí. Lloro, digo, mi hija se ha ido, y ellos se ríen. ¿Por qué la dejaste ir? Deberías haberte sentado ahí, en tu estiércol. Búscalas ahora, las reinas del establo, y nadie sabe nada, nadie sabe nada. Estaba Catalina, y se ha ido. Y así se arrancó el corazón y murió pronto, cuando apenas tenía 40 años. Dejó sola a Paloma, cuyo padre había muerto aún antes. Gracias a Miguel Moreno, la contrató enseguida como lechera, porque sabía de qué familia trabajadora venía. Bueno, sí, estaba Catalina, pero esto es una excepción, por lo visto. Así fue como se fue a la ciudad sin más, a pasear. Luego en casa vio películas sobre la vida en la ciudad, bonita y fácil. Y se fue. Y desapareció. No, para Paloma, su hermana no es un ejemplo. Y no solo porque desapareció, sino porque Paloma también ha estado en la ciudad, ha visto esa vida, y la cabeza le da vueltas. Esos coches, solo esquivarlos, el ruido eterno, el bullicio, la gente caminando en tropel, todos desconocidos. Nadie conoce a nadie, empujan. Y no se dan cuenta, pasan corriendo, la cabeza de ellos ronda. ¿Y vivir allí todo el tiempo? Te volverías loco antes de acostumbrarte. Había visto películas sobre la vida en la ciudad, también. Es divertido, no puedo decir. Trabajan en algunas oficinas, sentados delante de ordenadores, no saben lo que hacen. O en algunas fábricas, cosiendo, no oyen las máquinas. No, claro, hay gente rica que vive en la ciudad, pero en su propia casa, con piscina y toda clase de maravillas. Pero todo es para el cine. Solo Catalina, una tonta, pensó, por lo visto, que le esperaba algo así,
¿Y ahora dónde está esa Catalina? Mamá dijo antes de morir que había encontrado a una amiga de Catalina en la ciudad, que le dijo que tenía novio, así que se fue con él a alguna parte. Bueno, podemos esperar que viva en algún sitio normal. También se lo dijeron a Paloma, incluso su profesora. ¿Por qué no quieres seguir estudiando, Paloma? Tienes capacidades, podrías haber ido a un colegio normal, no a la universidad. Y Paloma pensó que a lo mejor tenía la capacidad de trabajar en una granja. Es interesante para ella allí, lo mismo con los seres vivos, con las vacas. Y no son para nada, lo entienden todo, puedes hablar con ellas como con las personas. Y ella amaba a su pueblo, y el camino de la granja a la casa, tal es su naturaleza. A veces lo miras, sobre todo por la mañana temprano, al amanecer, y te dan ganas de llorar ante tanta belleza. Sin embargo, últimamente había una molestia, el nieto de Miguel Moreno, Valentino. Los hijos del viejo granjero, es decir, su hija y su marido, hacía tiempo que se habían ido a la ciudad, vivían allí, y solo enviaban a su nieto, Valentino, con su padre. Supongo que sus padres no tenían tiempo para él. Y luego su madre murió, ahogada, o algo así, y Valentino estaba fuera de lugar en la ciudad. No quería estudiar ni trabajar. Pero aquí tampoco triunfó, no importaba a qué negocio intentara adaptarlo, todo le salía mal. Pero empezó a ligar con Paloma. En cuanto la ve, empieza su canción. ¿Por qué sigues huyendo de mí, Paloma? No he venido a ti para hacer travesuras, pero, en serio, quiero casarme. ¿Quiero llevarte a la ciudad? ¿Y quién ha dicho que yo quiera ir a la ciudad? Estoy bien aquí, respondió la muchacha, tratando de evitar al caballero intruso. Así que dices que, como no has estado en la ciudad, no has visto la vida real. ¿Por qué te sientas aquí, perdiendo el tiempo? Mírate. Podrías arreglarte, maquillarte y serías modelo, incluso para cualquier revista, incluso para un concurso de belleza. Es una pena que tanta belleza se desperdicie en el establo. Valentino, más vale que te compadezcas, has vuelto a beber. ¿Para qué? No vas a ningún concurso, salvo para buscarte en los bares. Ella le hizo un gesto con la mano para que se fuera. Valentino era diferente entonces. Por eso bebo, porque me rechazas. ¿Y qué hay que hacer aquí en el campo si no es beber? Vayamos a la ciudad, allí no beberé. Mi padre no es el último hombre de la ciudad. Vamos, hará cualquier cosa por nosotros. Hace tiempo que me lo pide. Solo por eso no voy, porque estoy esperando a que te enamores de mí. Pues tendrás que esperar mucho tiempo. Y no me molestes, o me quejaré al señor Miguel Moreno. Solo semejante amenaza y podía refrenar el ardor de este caballero. Pero Paloma, por supuesto, no iba a quejarse, le daba pena el viejo. Había visto lo disgustado que estaba por su díscolo nieto. Aunque a veces quería pedirle que pusiera a Valentino en su sitio. Era su nieto, pero ¿por qué ella, Paloma, tenía que aguantar todo esto? No tenía padre, ni madre, ni hermano, ni nadie que la defendiera. Pero Paloma estaba segura de que podía valerse por sí misma. Y Valentino solo dice que es muy valiente, pero en realidad es un cobarde. Comprende que en el pueblo no será tan libre como en la ciudad. Por ofender a una buena chica puede conseguir tal cosa. Pero molestó sobre todo en verano, y ahora era invierno. Era pronto, solo mayo, y ya los vientos helados del océano, tormentas y aguaceros, soplando árboles directamente a los tejados de las casas. En invierno en el pueblo es mucho peor que en la ciudad, no hay calefacción normal, nadie traerá leña, a menos que lo hagas tú mismo. Así que Paloma se alegró de su día libre, se puede pasar el día en casa. Además, se acerca el próximo huracán, no tiene sentido limpiar el patio, porque de la noche a la mañana, probablemente se amontonen 2 veces árboles, ramas, hojas. Pero así podía calentar la estufa y relajarse frente al televisor.
Mientras tanto, esperó a que hirviera la tetera y se asomó a la ventana de la cocina para contemplar la tormenta que se levantaba al otro lado de la ventana. Su casa estaba en las afueras del pueblo, y tenían un apodo para ella, el Borde. Justo detrás de la casa había un prado, por el que pasaba la carretera, es decir, todos los que pasaban por delante de la casa de Paloma. Ella recordaba qué prado florido había admirado desde la ventana en verano, qué arbustos verdes y espesos crecían a lo largo de los bordes de la carretera. Ahora solo había ramas negras y desnudas que sobresalían de la nieve, aparentemente encogidas por el frío. Ten paciencia. Pronto llegará la primavera, despertarás y florecerás de nuevo. Tranquilizaba mentalmente a la naturaleza o a sí misma. De repente, Paloma vio un punto negro a lo lejos. ¿Viene alguien? ¿No era a ella? No parecía esperar a nadie. Sin embargo, ¿por qué a ella, como si aquí no vivieran otras personas? Sí, viene un hombre, pero extraño, como con dos cabezas. No, claro, lleva algo en las manos. ¿Qué? ¿Es un bebé? No es un buen momento para salir con un bebé. ¿Y quién podría ser? Los vecinos tienen una niña, pero ¿dónde la llevarían? El viento soplaba cada vez más fuerte, a punto de derribar al hombre de la carga. Sí, es un hombre, y lleva un niño, pero ¿a dónde y por qué? Si está harto de vivir, ¿qué tiene que ver eso con el bebé? No, Paloma no iba a tolerarlo. Cuando el hombre llegó a la esquina de su parcela, ella se puso apresuradamente una chaqueta, metió los pies en unas botas de fieltro, saltó a la calle, desvaneciéndose en la nieve corrió hacia la puerta, gritó, tratando de gritar al viento. Entra para calentarte. Miró más de cerca al hombre, no estaba vestido para caminar con ese tiempo. Con una chaqueta así solo a principios de otoño uno puede esconderse del viento. Y sí, llevaba un niño con él, un niño de unos 5 años. Pasa, pasa. Quítate los zapatos, te traeré unos nuevos y calentitos, los tienes mojados. No es un buen momento para pasear. El hombre debía de tener tanto frío y estar tan agotado por el viaje que no pudo dar una respuesta coherente, sino que se limitó a murmurar algo. Al parecer, el niño se había quedado dormido y ahora no sabía muy bien dónde estaban. Paloma le ayudó a desvestirse, le sentó a la mesa e invitó al hombre a acompañarla. Ahora te voy a dar de comer. La comida es una buena manera de entrar en calor. El té acaba de hervir, tomemos un poco. ¿Y vas al pueblo vecino? Sigue estando a 5 kilómetros. En verano estaría bien, pero ahora, dijo, poniendo comida en la mesa para los invitados inesperados. Al parecer, el hombre y el niño tenían hambre, así que comieron con avidez, pero entonces el viajero decidió romper su silencio. Tenía que explicar su aparición en casa de un extraño, y dijo: «En realidad vamos a Punta Gorda, ¿conoces ese pueblo? Está en esta carretera, me han dicho». «¿Punta Gorda?» jadeó con acento agudo Paloma. «Ya lo sé. Pero ¿cómo te has atrevido a ir hasta allí a pie, con este tiempo y encima con un niño?» «Esa Punta Gorda está a 15 kilómetros, y esta carretera, como dices, pronto estará tan bloqueada después del huracán que ni siquiera la encontrarás. Así que al principio viajamos en coche, y luego el tiempo empeoró tanto que el conductor se negó a seguir. Pero tampoco podemos volver, así que pensé. No me puedo imaginar lo que se puede pensar cuando se hace un viaje así, y encima con un niño». «¿Su hijo es suyo?» «Sí, mi hijo Ignacio», dijo el hombre con cariño y acarició la cabeza del niño. Por la forma en que Ignacio miraba a su padre y sonreía, uno podía comprender que se querían. Pero ¿cómo se podía arriesgar así la salud e incluso la vida del niño? ¿Para qué? Lo que les esperaba allí, en Punta Gorda, donde hay poca gente en invierno. Y el niño, después de calentarse y comer, empezó a dormirse. Era evidente que el viaje no había sido fácil para él. «Está claro que ahora no puedo dejarte marchar, sería una muerte segura. Descansa, duerme, y cuando se calme toda esta inclemencia del tiempo, preguntaré a mis vecinos si alguien te lleva cuanto antes a Punta Gorda».
¿Con quién estás allí? ¿Con tu abuela?, preguntó cariñosamente, dirigiéndose al niño. Él solo negó con la cabeza, y el hombre contestó: No, no tenemos parientes, tengo un amigo allá. Prometió ayudar con alojamiento y trabajo. ¿Qué clase de trabajo puede haber en Punta Gorda? Allí solo quedan 5 patios. Vamos, déjame llevarte a la cama, Ignacio se dormirá sentado. Decidió acostar a los viajeros en el cuarto de su hermana, que llevaba 7 años vacío, desde que Catalina se había ido. Mamá no quería dejar entrar a nadie todavía, esperando a ver si su hija volvía. Entonces Paloma esperó. Pero la probabilidad de que Catalina regrese hoy es 0, así que dejemos que la gente cansada duerma al calorcito. El hombre cogió a su hijo en brazos, lo llevó tras su ama, puso al niño en la cama de la habitación y se sentó en el sillón. Me las arreglaré aquí de alguna manera, supongo. ¿Es realmente posible encontrar un coche de usted? La verdad es que no tengo mucho dinero. Cabéis los dos en la cama, traeré más mantas. ¿Puedes encontrar un coche sin dinero, pero de verdad quieres ir a Punta Gorda? Parece que tu compañero te ha estado gastando una broma. Salió, preguntándose si era correcto dejar entrar a unos vagabundos. Era imposible dejarlos en la calle, pero aún así. Estaba sola en la casa, y este hombre no era lo que se dice una persona decente. Pero al mismo tiempo está claro que él mismo difícilmente se atrevería a pedir pasar la noche en otra casa. ¿No se daba cuenta de que podía arruinar a su hijo? Entró en la habitación, envolvió con una manta al niño, que ya dormía profundamente, y con la otra se volvió hacia el hombre. Y se quedó helada. Él miraba lloroso a la pared de encima de la cama, no a ella, ni a su hijo. Paloma, desconcertada, movió los ojos hacia el mismo lugar. Sí, allí colgaba un retrato de Catalina, se lo habían hecho para el álbum de graduación en el año de la graduación. ¿Qué le pasa?, preguntó en un susurro. No quería despertar a la niña. Paloma estaba muy descontenta con el comportamiento de aquel hombre. ¿No era un enfermo mental al que había dejado entrar en su casa? Señaló en silencio el retrato. Pues sí, esta es mi hermana, se fue hace 7 años. Esta es su habitación. ¿Catita?, preguntó el hombre en el mismo susurro. ¿Qué? ¿La conoces?, se maravilló Paloma. Luego señaló a la niña, se llevó el dedo a los labios e hizo un gesto al hombre para que la siguiera. Entraron en la cocina para continuar su conversación. ¿De qué la conoces? ¿Dónde está ahora? Llevo 7 años esperándola, y mi madre nunca la esperó. Preguntó emocionada la chica. Ahora nadie puede esperar. Catalina murió hace 5 años, dando a luz a nuestro bebé Ignacio. Este es nuestro hijo con ella, respondió sordamente el hombre. Pero, ¿cómo es eso? ¿Por qué? ¿Por qué no sabíamos nada? Mamá la estaba esperando. Gritó Paloma. Nos conocimos en la ciudad y nos enamoramos. Vivíamos en una residencia, yo también era huérfana, acabé la carrera y trabajaba en una obra. Queríamos casarnos, pero no teníamos dinero. Por eso Catalina no quería escribir a casa sobre mí y nosotros no quería que la consideraran una perdedora, porque se había ido a la ciudad en busca de una vida mejor, y de repente ahí estaba una residencia, una obra en construcción, un prometido sin dinero. Y cuando se enteró de que íbamos a tener un hijo, se avergonzó. Estábamos a punto de casarnos, y entonces tuvimos un accidente en la obra donde yo trabajaba. El jefe era un hombre astuto, lo convertía todo para que ni él ni los jefes tuvieran que responder. Nosotros, unos cuantos jóvenes, éramos los culpables. Me juzgaron y me mandaron 3 años a la cárcel. Catalina se quedó sola, embarazada. ¿Por qué sola? Tenía una casa, su mamá. Habría sido feliz si Catalina hubiera venido, embarazada o no. Paloma no podía creer las palabras del hombre. Le dije que fuera a ver a su familia, pero me dijo, me da vergüenza, aunque se acordaba a menudo. ¿Te llamas Paloma? Me habló de su hermana. Por cierto, soy Andrés, siento no haberme presentado enseguida. Bueno,
Mientras yo cumplía condena entre rejas, ella dio a luz a un hijo y murió. Ignacio fue a un orfanato, por supuesto. Menos mal que no lo dieron en adopción. Cuando salí en libertad, Ignacio ya tenía 2 años y medio. Tardé casi un año en conseguir que me lo dieran. ¿Cómo es eso? ¿Es tu hijo? Paloma no lo entendía. Hijo, pero ¿quién lo sabía? No estábamos casados. Teníamos que demostrar la paternidad, y eso era lo más fácil, aunque no barato. Más difícil era demostrar que yo, el presidiario de ayer, sin trabajo ni donde vivir, era digno de ser padre. Claro que recurriría a vosotros. Sois parientes de Catalina, os lo habrían dado. Pero yo no os conocía, y tampoco sabía dónde vivíais, en algún pueblo, y cuántos sois. Así que tuve que buscar trabajo y un lugar donde vivir. Pero hice de todo, conseguí una habitación en un albergue, me llevé a mi hijo y lo metí en una guardería. Pensé que viviríamos. Y vivimos bastante bien. Y entonces la empresa en la que trabajaba quebró, y aún no pude encontrar otro trabajo. Intenté reconducir la situación, pero no salió bien. Los servicios pertinentes se interesaron por mí, me di cuenta de que podrían quitarme a mi hijo. Así que acudí a un compañero, me dijo que tenía su propia casa allí, en Punta Gorda, y que podría encontrar trabajo allí. No tenía a dónde ir, así que me fui. ¿Crees que puedes encontrar un coche aquí que te lleve? Sí, puedo. Hagamos un trato, tú ve a donde quieras, pero déjame al niño a mí. Soy su tía, vivo sola, tengo una buena casa, tengo trabajo. Y tú busca lo que quieras, asiéntate, accommodate, y luego ya veremos. Dijo resueltamente. Cierto que la propia muchacha no sabía cómo viviría con el bebé, pero se daba cuenta de que, en cualquier caso, no podría arreglárselas peor que aquel padre desconsolado. Pero Andrés no estaba de acuerdo con esto. No, lo siento, no puedo hacer eso. ¿Cómo puedo estar sin Ignacio? Solo vivo para él. ¿Para arruinarlo? ¿Te das cuenta de que si no te hubiera llamado a la casa, ahora estarían los dos muertos de frío, con esa ropa tan ligera? Y aún tendréis esa oportunidad si seguís andando en sandalias por la noche en invierno, incluso en un huracán. No sabes a dónde vas ni por qué. Y llevas a tu hijo contigo. No puedo vivir sin él, vivo por él. Primero deberías aprender a vivir por ti mismo. Andrés se levantó, se acercó a la ventana, contempló la ventisca furiosa. Comprendió que la hermana de su mujer favorita tenía razón, pero no podía estar de acuerdo con lo que le proponía. Paloma consideró su silencio como una vacilación y animó al invitado. Acepta. Ignacio estará bien aquí. Aquí me tienen en buena cuenta, le llevarán a la guardería, vivirá como tiene que vivir un niño, y no vagabundeará. ¿No te das cuenta de que no puedes darle una vida normal? ¿No te das cuenta de que no podemos estar el uno sin el otro, y yo sin él, y él sin mí? Como confirmando sus palabras, desde la habitación de Catalina llegó el grito asustado de Ignacio. ¡Papá! Andrés corrió hacia él, y Paloma entró y encontró a padre e hijo fuertemente abrazados. El niño lloraba. ¿Dónde te has metido? Creí que te habías ido y que no vendrías nunca. Estábamos hablando con tu tía Paloma, no voy a ir a ninguna parte sin ti. Paloma sacudió la cabeza y se marchó, dando a su padre la oportunidad de consolar al niño. No podía separarlos, por supuesto. Pero tampoco puede dejar que se vayan, porque no tienen a dónde ir. ¿Cuál es la solución? Quedarse con los dos. Que vivan en su casa, hay sitio para todos. Le pedirá a Miguel Moreno que contrate a Andrés, su pariente, que, por lo que dicen, es un hombre que no bebe y, como quiere a su hijo, trabajará fielmente. Al menos hasta el verano. Y después, si quiere, que se vaya a donde quiera. Puede dejar a Ignacio con ella, y él mismo buscarse un lugar donde vivir y trabajar en cualquier sitio. Ella misma no estaba encantada con tal propuesta, acostumbrada todavía a vivir sola, se daba cuenta de que la aparición de un hombre extraño en su casa causaría mucha polémica,
Y la biografía de Andrés no estaba dispuesta a que todo el mundo le aceptara con los brazos abiertos. Pero no había otra opción. Eso fue lo que le dijo al hombre cuando salió. Y luego resultó que no quería quedarse. No creo que sea buena idea. El tipo que nos llevó dijo que aquí no reciben bien a los presos. Sí, pero en Punta Gorda los reciben con flores. 3,5 mujeres saldrán a la carretera y extenderán una alfombra delante de ti. No sé lo que quieres, no sé lo que quieres. ¿Qué quieres, hombre malvado? Te digo que todo el mundo me conoce, estoy en buena posición. Eso es lo que me temo. Andrés comenzó a explicar con el mismo ardor, que todos estarán de tu lado, y el jefe de la colonia, y el oficial del distrito. Y a Ignacio lo atraerás a tu lado. Quítame la patria potestad y échame, y deja aquí a mi hijo, ¿y entonces qué? ¿Cuándo dejarás de pensar en ti mismo? Aunque ocurra lo que temes, vivirá como un niño normal, no como un mendigo. Pero nadie te va a echar, créeme. Te digo que tú mismo podrás trabajar aquí, relacionarte con la gente, mostrar tu mejor cara, y entonces ¿quién te va a privar de nada? ¿Qué gano yo? Si tuviera 40 años, es comprensible, pero solo tengo 20. Sí, Ignacio es mi sobrino, el propio hijo de mi hermana, pero puedo casarme, puedo tener hijos propios. Pero, ¿me contratarán con antecedentes penales? ¿Incluso por negligencia en el trabajo? Andrés dudaba. Mañana temprano iré al trabajo, allí preguntaré al dueño. Le diré que es mi responsabilidad. Eso si realmente quieres trabajar. No permitimos la bebida ni el absentismo, y es un trabajo duro. Al fin y al cabo es un corral. ¿Puedes aceptarlo? Si me aceptan, puedo aceptarlo. Dijo el hombre con firmeza, y Paloma le creyó. Durante toda la tarde le enseñó cómo vivir en la casa, cómo calentar la estufa, dónde conseguir leña, agua, comida. Daba un poco de miedo dejar a un extraño solo en la casa. Un consuelo era que no tenía a dónde ir, la tormenta se había calmado, pero el frío se había intensificado, y él y su hijo no estaban vestidos para una fiesta. Volveré esta noche y os contaré lo que ha decidido el amo. Y vosotros dos portaos bien. Ignacio, ¿quieres ayudar a papá? No me falles. En el pueblo ya se habían enterado de que Paloma tenía a alguien viviendo con ella. Explicó que habían venido unos parientes, el marido y el hijo de Catalina, y que la propia Catalina, según parecía, había muerto. Había mucho trabajo que hacer, y no había tiempo para suspirar y comentar las noticias. Terminado el ordeño, la muchacha se dirigió al dueño con una petición. Miguel Moreno frunció el ceño. Ya sabes, Paloma, que no me gusta especialmente recibir a extraños. Y a este pariente tuyo, tú misma lo ves por primera vez. ¿Qué esperar de él? Bueno, al menos durante un periodo de prueba, una semana. Tal vez él va a mostrar su mejor comportamiento. Realmente lo necesita, está solo, con un niño, sin dónde vivir, sin trabajo. Tú eres el que es tan crédulo. Eres joven porque eres joven. He visto a todos esos pobres, sientes pena por ellos, y luego te muerdes los codos. Cuando tenías un lugar donde vivir, él no venía mucho a verte. No lo sabía. Y ahora está aquí por accidente. Toda su vida es un accidente. Está bien. Tráelo aquí, que trabaje como ganadero. Pero ten cuidado, solo me lo llevo por ti. No confiaré en un hombre así de todos modos. Pero estoy seguro de que no te defraudará. ¿Sabes cuánto quiere a su hijo? Por él está dispuesto a todo, aseguró Paloma con fervor. ¿Qué haría él? ¿Caminar por ventisqueros con un bebé en brazos? Cualquier gitano está dispuesto a eso, pero no se le puede obligar a trabajar. Tampoco puede establecerse en un lugar. Cuando haga más calor, solo se le verá a él. Pero Andrés no es gitano. Y no se va a ninguna parte. Fue a buscar trabajo. Algún conocido le prometió trabajo en Punta Gorda, seguramente mintiendo. Él quiere trabajar, te lo prometo.
Es el segundo día que lo ves, y ya estás dando la cara por él, defendiéndolo. También encontraste un pariente. Muy bien. Tráelo, a ver qué pasa. Así que Andrés empezó a trabajar en la granja. Por supuesto, le dieron el trabajo más duro: limpiar los establos, mantener los establos en orden, cuidar de los animales. Todo esto no era fácil, pero el hombre pensó que era mucho más fácil que vagar sin techo y con un niño en brazos. Ahora la vida parecía haber vuelto a la normalidad: tenía una casa, un trabajo, aunque no fuera un gran sueldo, su hijo iba a la guardería, y en casa lo cuidaban, lo vestían bien, le daban de comer a tiempo. Paloma también resultó ser una buena anfitriona. Es decir, siempre había sido así, y siempre había necesitado a alguien a quien cuidar. Después de la muerte de su madre se había sentido muy sola, y ahora se sentía realmente feliz. La necesitaban dos hombres, grandes y pequeños, que le estaban sinceramente agradecidos por sus cuidados. Con Ignacio estaba sinceramente unida a él, le quería, porque le recordaba tanto a su hermana desaparecida. Con Andrés también mantenía una relación amistosa y cordial. A menudo por las tardes tenían largas conversaciones sobre todo lo que ocurría en el mundo. La mayoría de las veces se acordaban de Catalina, tristes de que ya no estuviera con ellos. Paloma realmente tenía confianza en Andrés. Incluso el hecho de que los otros trabajadores de la granja no le trataran bien, no le avergonzaba en absoluto. Está claro, es un extraño en este pueblo, nadie sabe qué esperar de él. O puede que incluso le haya quitado el trabajo a alguien. Nadie ocultaba su antipatía, y a menudo le decían todo tipo de cosas desagradables a los ojos. Pero Andrés lo toleraba, comprendía que la gente tenía que acostumbrarse. Verían que no podían esperar nada malo de él, y se calmarían. Y la gente incluso de Paloma no ocultaba que la condenaban por aceptar a un prodigio. Me pregunto cómo tú, Paloma, no tienes miedo. Acepté a quién sabe quién en la casa. No iba a echar a un hombre a la calle, y con un niño. Y el niño, resulta que es mi sobrino. ¿Sabes cuántos de ellos andan sueltos por el mundo? ¿Tenemos que llevarnos a cada uno de ellos? El niño debería haber sido internado en un orfanato, y anda por ahí solo. Es un hombre adulto, no sientas pena por él. Y Paloma sí que intentó dar la cara por el ex amante de su hermana. Y ni siquiera es porque sea el padre de su propio sobrino. Andrés realmente resultó ser un buen hombre. No bebía, se comportaba tranquilamente en casa, siempre ayudaba en todo, se ocupaba de todo el trabajo de los hombres. Y eso a pesar de que trabajaba de sol a sol en la granja. Pero nunca se negó a hacer también las tareas domésticas, mucho de lo que en su casa, donde hacía tiempo que no había hombres, apenas se sostenía. De algunas cuerdas, lazos, puntales, finalmente adquirió un aspecto bastante serio. Era evidente que en la casa vivía un hombre, no indiferente a los asuntos del hogar. Pero, ¿cómo explicárselo a la gente? Era como si mucha gente estuviera tratando de echar a Andrés del pueblo, inventando más y más faltas, y tratando de convencer a Paloma de ello. Eres demasiado crédula, niña. Y eso está mal, ya es mayorcita. No te puedes fiar de los vagabundos. Y este ha estado en la cárcel. No se va a la cárcel por buenas acciones. Solo porque mató a tu hermana significa algo. Es como si no te importara. ¿Cómo pudo haberla matado? ¿Fue culpa suya? La chica ya estaba enfadada ante tales acusaciones. Piensa en ello. ¿Quién la hizo niña? ¿Fui yo? Y no se apresuró a casarse, por cierto. No acudí a mi madre, ni siquiera le pedí su bendición. ¿De quién es la culpa de que tu Catalina esté embarazada sola en la ciudad, en algún dormitorio? Si su marido era normal, la quería, la cuidaba, ¿por qué se iba a morir? Gracias a Dios que no vivimos en el siglo antepasado, hoy en día no muere mucha gente de parto. Dejadlo en paz. Paloma se enfadó. Él no ha matado a nadie. Trabaja bien y cuida del niño. Si hace algo malo, entonces hablarás. Y ahora no hay nada de qué acusarle. Bueno, sí, espera, que algo hará.
No quiero que te pase lo mismo que a Catalina. ¿Y cómo no se iba a enfadar Paloma ante tales palabras? Se enfadó, y con algunas personas incluso dañó sus relaciones. Esto, por supuesto, era sumamente desagradable, y ella también estaba enfadada con Andrés por ello. Ni mi madre ni yo tuvimos nunca problemas con los vecinos, pero ahora. No con todos, claro, pero muchos de ellos solo intentan decir algo desagradable. Un malentendido así también cayó sobre mi cabeza. Pensaba a veces, pero nunca se lo decía a Andrés. Comprendía que no era fácil para él. A veces incluso le calmaba. No te ofendas con la gente. En general, tenemos toda la gente aquí son buenos, solo usted es un extraño todavía, así, y no confía. Y también hay malas lenguas, dirán todo tipo de cosas. No les hagas caso, se acostumbrarán a ti, serás su mejor amigo. Pero con quien Andrés nunca pudo llevarse bien fue con Valentino. Había dejado sola a Paloma durante el invierno, pero cuando Andrés apareció, fue como si lo tomara por rival. Al principio bromeaba sobre el hecho de que la muchacha hubiera acogido en casa a un elemento criminal, que inesperada e imprevistamente tenía una familia extraña, y luego empezó a decirle en serio toda clase de cosas desagradables sobre Andrés y su vida en el pueblo. Aquí no estamos en la ciudad, Paloma. Aquí tenemos a todo el pueblo al descubierto, y hay que contar con la sociedad. A lo mejor el pueblo no quiere a un delincuente viviendo al lado. Y tú no solo lo has metido en tu casa, sino que le has conseguido un trabajo. No piensas en ti, así que al menos piensa en la gente, por si acaso. Cuando ese, por si acaso, ocurra, entonces hablarás, pero ahora, por favor, cállate. Ahora mismo estás haciendo más daño que cualquier criminal. ¿Quién volvió a quemar la máquina de ordeñar, el criminal o el bueno de Valentino, que se emborrachó y confundió los interruptores? Es un milagro que no matara a nadie. De lo contrario, él mismo sería un delincuente. ¿Y quién no cerró la puerta del establo y casi congela a todos los terneros? Si revisara todos tus pecados, podría enviarte a prisión ahora mismo. Dale las gracias a tu abuelo por no echarte. Ya era hora. Te has estado esforzando por ir a la ciudad, donde tienes libertad y dinero, y todo lo que quieres, cualquier entretenimiento. Así que ¿por qué estás aquí? Que no haces más que molestar a la gente bajo tus pies. Replicó la muchacha. Yo, Palomita, me iré hoy mismo, no hace falta que me eches. Te lo he dicho muchas veces, y te he llamado para que vengas conmigo. ¿Por qué me he quedado aquí? Te estoy esperando, tonto. ¿Cuándo aceptarás venir conmigo? ¿Por qué sigues huyendo de mí como si fuera una úlcera, Casémonos y vayamos a la ciudad. ¿O lo dices en serio? No esperaba que fueras tan estúpida. Eras una chica lista, pero viste al hombre más inútil, con un niño, ¿y qué? Y ahora eres una completa tonta. Prefiero tener 3 hijos que un hombre solitario como tú. Olvídalo. Te dije muchas veces que te alejaras de mí. No voy a estar contigo, ni para estar contigo, ni para casarme contigo. Eres repugnante a la vista. Por esta resistencia Paloma odiaba a Valentino Andrés con un odio feroz, solo soñaba con salir del pueblo. Pero, ¿cómo hacerlo? El criminal insolente, como resultó, se comportaba ordenadamente, y era imposible difamarlo. Valentino no tenía suficiente material sobre él, ni siquiera el ingenio para hacerle una jugarreta. Y, para ser sinceros, tenía miedo de su abuelo. Sabía perfectamente que Miguel Moreno podía enviarle del pueblo a la ciudad a su padre, y difícilmente estaría muy contento con un hijo así. Por mucho que Valentín le describiera todos los encantos que le esperaban en la ciudad, era muy consciente de que en realidad no todo sería tan de color de rosa. En el pueblo al menos sería libre, pero allí su padre le aprovecharía de una manera diferente a la del pueblo, y no sería divertido. Además, esperaba que Paloma fuera más amable con él. Al menos podría arreglarse, y si se emborrachaba, le parecía que la chica también sentía algo por él.
Y más ahora, cuando ella viera la diferencia entre él, Valentino, un tipo joven y guapo, y el nieto del dueño de la finca, y este criminal, que había salido de la nada, se daría cuenta de su ventaja. Tendré que ser más decidido, decidió Valentino. Estoy siendo demasiado formal. Como si fuera una princesa en vez de una simple campesina. No estaba enamorado de Paloma, pero estaba acostumbrado a conseguir lo que quería, y no podía acostumbrarse a tales caprichos. ¿Qué pasa? ¿Una simple muchacha, una lechera, una princesa? Y ella lo rechaza. ¿Y para qué? Se pregunta. Para trabajar en una granja y vivir con algún desconocido en general. En ese caso, deberíamos darnos prisa antes de que él, este padre soltero, la convenza. Al fin y al cabo, viven en la misma casa, y eso rara vez acaba bien. Pero no importaba cómo actuara Valentino, siempre se encontraba con el rechazo. Y prometió quejarse a su abuelo. Y últimamente ya está enfadado con él. Eso es porque eres un tonto, Valentino. Un compañero de copas le dijo una vez, no entiendes cómo influir en las chicas. Necesitas un enfoque diferente para cada una, pero hay algo que es bueno para todas. ¿Qué hizo esta fulana? ¿Belleza o dinero? 12 veces, no tiene nada más que un niño. ¿Y qué? Presionó a la compasión. Aquí estoy, pobre, miserable, sin casa, sin dinero, vagando por las calles con mi pequeño hijo. Ella lo acogió. ¿Qué es lo principal para una chica? Digamos, ¿qué sentido tiene? Salvar a un pobre desgraciado, darle de comer y abrigarlo. Entonces, ¿qué se supone que debo hacer? Convertirme en una vagabunda. Y no tengo hijos, lo siento, como puedes ver. Y tú deberías tener tanta lástima, sin hijos. Para compadecerte a ti, no a otro. ¿Por qué yo? No me voy a convertir en un vagabundo, ¿verdad? No tengo nada de qué compadecerme, lo tengo todo encima. Y si eres tan feliz, ¿para qué necesitas a Paloma? ¿No tienes suficientes chicas? ¿Te quejas conmigo, pero no puedes quejarte con ella? ¿Y qué? Me estoy quejando. Me quejo con ella. Te quejas con ella, no conmigo. Pobre de mí, soy un miserable, no tengo mamá. Mi padre me mandó con mi abuelo y él no quiere saber nada. Y mi abuelo no hace más que decir palabrotas. Me ahogaré, entonces lo sabrás, y todo ese tipo de cosas. Eres un mal tipo, honestamente. Decidió actuar de una manera peculiar. De nuevo cogió a Paloma de camino a casa desde el trabajo. Caminó a su lado, lamentándose apenado por sus problemas. Y así es como vivo, Palomita. Y tú tampoco quieres conocerme. ¿No te das cuenta de que no te perseguiría así como así? Me habría cambiado 100 veces por otro. Digan lo que digan de mí, no soy el último hombre, ¿lo ves? Ya lo veo. Cámbiate a otro, Valentino, por favor. No puedo estar contigo, de verdad. Pero Valentino no pudo mantener el tono por mucho tiempo, rápidamente olvidó que iba a empujar la lástima, y gritó irritado. Ya lo veremos. A lo mejor te alegras. ¿Tienes mucho que hacer? Paloma no prestó atención a estas palabras, incluso se alegró de que Valentino se enfadara con ella. Quizás se haya ofendido y no vuelva a molestarla. No quiero chivarme, pero tendré que hacerlo. Realmente Valentino no le caía nada bien, aunque algunos de sus conocidos no entendían su terquedad. ¿Por qué eres tan caprichosa? Eres de tal familia, serás nuera de Miguel Moreno. Su nieto es un tonto, pero se alegrará de tenerte. La muchacha se dio cuenta de que la gente podía tener razón en eso, pero para ella tal alegría solo resultaría un dolor de cabeza innecesario. Así que se convertiría en miembro de una familia rica, en nuera del dueño de una granja, ¿y qué? ¿Sería una madame o qué? En primer lugar, ella misma no quería ser una señora y en segundo lugar, se dio cuenta de que con un marido así tendría el doble de problemas, además de su trabajo principal tendría que ocuparse de ese patán. Era imposible imaginar que Valentino sentaría la cabeza después de casarse. Pero, resulta, y tratar su noviazgo,
sin la debida atención también era frívolo. Sin conseguir nada de la chica molestia, pensó en otra, después de que pase todo entre nosotros, ella no irá a ninguna parte, pedirá matrimonio. Pero entonces veré si vale la pena involucrarme. Pensó enfadado, habiendo recibido otra reprimenda. Era el final de la primavera, el tiempo ya era cálido, Paloma había decorado y lavado las ventanas, y en su habitación no cerraba la ventana ni siquiera por la noche le gustaba el frescor de la mañana, y además le encantaban los olores del principio del verano. Esto fue aprovechado por el amante despechado, que decidió entrar por la ventana de Paloma por la noche sin ninguna ceremonia. No pasa nada, ni siquiera se dará cuenta de quién es cuando esté dormida. Y aunque lo haga, no gritará, ni querrá despertar a sus inquilinos, ni se avergonzará de la gente. Y cuando todo pase, que se queje al abuelo. No me negaré a casarme. Con estos pensamientos, y tras haber reforzado su determinación con una dosis de alcohol, partió de noche hacia la casa de su chica favorita. No tenía mucho miedo de despertarla temprano, Paloma trabajaba demasiado, así que debía de haber dormido a pierna suelta. Se acercó a la ventana, la abrió de par en par, apartó las macetas de flores, se coló en la habitación e inmediatamente abrazó a la chica dormida. No pensó en el hecho de que ella dormía profundamente, sino sensiblemente, y se dio cuenta enseguida de que algo malo estaba pasando. «Oh, ¿qué pasa? ¿Quién es? Aléjate, cabrón». Se dio cuenta rápidamente de quién había irrumpido en su habitación, porque a nadie más se le habría ocurrido. Valentino no iba a retroceder, y probablemente habría dominado a la asustada y confusa chica. Pero de repente Paloma sintió que una fuerza desconocida apartaba a su violador de ella. Claro que era Andrés. Oyó el ruido procedente de la habitación de la chica y corrió en su ayuda. Al principio pensó que solo había tenido un sueño terrible, pero en ese caso debería haberla despertado. Pero al entrar se dio cuenta de que no era así. «¡Cabrón!», gritó furioso, arrastró a Valentino por el cuello hasta el porche y le dio una fuerte patada para acelerarlo. La gente del pueblo duerme a pierna suelta, pero no todos. Pero muchos están hambrientos de noticias así. Si Valentino, después de la humillación sufrida, hubiera intentado marcharse tranquilamente, tal vez no hubiera pasado nada, pero se puso en pie y gritó, maldiciendo tanto a Paloma como a su inquilino, que había salido de la cárcel demasiado pronto. Así que había muchos testigos de su desgracia. La propia muchacha, recuperada del primer susto, sollozaba insultantemente en su habitación. Ignacio se despertó por el ruido. No entendía qué había pasado, pero se apresuró a consolar a su tía Paloma, a la que tanto quería. ¿La atacaron unos bandidos? ¿Han entrado por la ventana? Papá, ¿los has echado? ¿No vendrán otra vez?, preguntó el niño, temblando. No tengas miedo, ha sido un bandido, un cobarde, ya ha huido. Lo consoló Andrés a él y a Paloma. Nunca pensé que tuviera el valor de hacer una cosa así. Mañana se lo contaré todo al señor Miguel Moreno, para que al menos lo controle. Si no, pondré una denuncia a la policía del distrito. No toleraré tanta mezquindad. Aún no había llegado el nuevo día, y Miguel Moreno lo supo todo. Al mediodía Valentino esperaba otra patada, no física, pero sí bastante tangible. ¿Qué haces, cabrón? ¿No te he hecho pasar suficiente vergüenza? No voy a tolerar esto. Haz las maletas y vete con tu padre a la ciudad. Que haga lo que quiera contigo allí, pero no te quiero aquí. Por mucho que su nieto intentara justificarse, su abuelo era inexorable, y pronto Valentino y su maleta se encaminaron hacia la autopista, hacia la parada del autobús. Nadie lo despidió, ni siquiera aquellas chicas que eran más complacientes que Paloma, e incluso sentían algo por Valentino. Después de lo que había hecho aquella noche, nadie necesitaba a este primer chico del pueblo. Pero la autoridad de Andrés había aumentado. Sin embargo, cada día tenía menos enemigos y detractores. La gente veía lo concienzudamente que trabajaba, con qué reverencia trataba a su hijo, cómo respetaba a Paloma. Sí,
A pesar de que vivían bajo el mismo techo, no había rumores sucios sobre ellos. Y la chica siempre fue considerada decente, y su relación desde fuera no parecía estrecha. Realmente se comunicaban como parientes de sangre, hermano y hermana. Y no se comportaban así para aparentar, sino también entre ellos, aunque ambos sentían que cada día estaban más unidos el uno al otro. Pero ninguno de los dos sabía cómo llevar su relación al siguiente nivel. Lo que ayudó fue un incidente trágico que les cambió la vida. Un día, al final de la jornada laboral, Andrés estaba a punto de irse a casa, como siempre más tarde que los demás. De repente, sintió olor a humo, había fuego en alguna parte. El hombre se apresuró a comprobar todas las habitaciones y vio que ya salía humo del establo. Se apresuró a rescatar a los animales atrapados, que habrían sido condenados a una muerte terrible. Mientras tanto, el edificio estaba en llamas y Andrés apenas conseguía sacar a todos los asustados caballos. Además, había un establo cerca, y con viento el fuego podía propagarse fácilmente a él, causando enormes pérdidas. Andrés no podía esperar ayuda, tenía que luchar solo contra el fuego para salvar a las vacas, no tenía tiempo para pensar en su propia seguridad. Como resultado, recibió varias quemaduras graves, pero no dejó de salvar a las vacas. Los bomberos que llegaron reconocieron sus actos heroicos y fue trasladado al hospital. El viejo ganadero se dio cuenta de que sus pérdidas podrían haber sido inconmensurablemente mayores, los edificios incendiados podrían haberse reconstruido, pero si los animales hubieran muerto. Se alegró de este milagroso rescate, agradecido a Andrés y a Paloma. Gracias a ella había aparecido en la granja una persona intrépida y solidaria. El incendio, según se supo, fue causado por un cableado defectuoso, con el que el ganadero no tenía nada que ver, y los responsables de su estado no habían prestado la debida atención a la seguridad. Es una locura. El hombre, del que no dijeron ni una palabra amable, tratando solo de pinchar de vez en cuando, resultó ser más responsable que todos ustedes. Arriesgó con acento agudo su vida. Miguel Moreno dijo, todos somos culpables, pero yo el primero. Vi que trabajaba mejor que todos los demás, debería haberle nombrado gerente, entonces no habría habido incendios. Paloma siempre estaba con Andrés en el hospital. Fue en esos días, cuando él luchaba ahora contra el dolor de las quemaduras y la debilidad, cuando por fin se dio cuenta de que no solo sentía algo fraternal por él. Le confesó que él también la amaba desde hacía mucho tiempo. Pero no hubo mucho tiempo para explicaciones. Los aldeanos entraban en la habitación de vez en cuando, admirando su hazaña. Se disculpaban por haberle tratado con prejuicios, le preguntaban qué podían hacer para ayudarle. Todos estaban dispuestos a donar su sangre para transfusiones y su piel para trasplantes. Pero no fue necesario. Los médicos aseguraron que el joven cuerpo se recuperaba con normalidad. Pero el caso del incendio recibió amplia publicidad, y hubo mucha ayuda de gente amable y voluntarios. Todo el mundo estaba encantado con el acto heroico de Andrés. Todo esto ocurrió gracias a Miguel Moreno. Escribió una carta a la televisión, donde contaba la hazaña de un hombre al que nadie había tomado en serio antes. Pronto todo el país supo de Andrés. Se emitió un programa sobre su hazaña. Esto condujo, entre otras cosas, a acontecimientos que nadie podía esperar. Un día, entraron en la habitación de Andrés un hombre mayor y una mujer, a quienes Andrés tomó al principio por corresponsales o personas que habían venido a expresar su admiración. Tenían el mismo aspecto que muchos visitantes desconocidos, bien vestidos, bien arreglados, con un gran ramo de flores y una bolsa de colores brillantes que contenía, sin duda, algunas golosinas que le harían recuperarse enseguida, que era con lo que venían la mayoría de las visitas. Sin embargo, Andrés ya estaba en pie y, francamente, se había aburrido bastante de todas las visitas de los últimos días. Nunca en su vida lo habían besado ni abrazado tantas personas. Y todavía llevaba vendas, por cierto. Y cualquier abrazo un poco más apretado era doloroso. Pero no se puede echar a la gente que vino con las mejores intenciones. Sobre todo cuando me trataron tan amablemente. Hola, hijo.
Sin embargo, a veces la gente de su edad también le llamaba hijo. Pero estas personas se dirigían a él de una manera diferente, que se sintió de inmediato. Los ojos de la mujer incluso brillaban con lágrimas, como si realmente viera a su propio hijo en la sala del hospital. Resultó que era así. Hace mucho tiempo que te buscamos, Andrés. Sí, somos tu padre y tu madre, aunque te cueste creerlo, dijo el hombre. Muy difícil. Mis padres están muertos, crecí en un orfanato, respondió Andrés. En realidad no le sorprendió. Desde que se hizo famoso, mucha gente decía que siempre habían soñado con un hijo así, un hermano, un marido para su querida hija. Pero esa gente decidió, al parecer, cumplir sus sueños. Bueno, su derecho. No, querido. Una mujer entró en la conversación. Tuvimos una historia de esas que ocurren a veces. Dos bebés se confundieron en la maternidad. Ahora mi padre y yo somos ricos, podemos permitirnos muchas cosas, pero entonces... En fin, no importa, pero tuve que dar a luz en la maternidad más horrible y peor equipada. No había personal suficiente y, en general, había un montón de deficiencias de todo tipo. Yo no sabía que no me iba con mi hijo. Vivimos, criamos a nuestro Alejandro. Sí, se llamaba como mi padre, y yo me llamo Teresa. Sí, entonces vivíamos así, sin saber nada, aunque había vagas sospechas, y entonces Alejandro cayó enfermo, necesitaba una transfusión de sangre. Mi padre y yo estábamos preparados, pero luego descubrimos que no éramos compatibles. ¿Por qué? Porque nuestro hijo no era nuestro. Entonces el hombre contó la investigación que había llevado a cabo, la búsqueda del propio Andrés, en la que el caso se había estancado, porque había salido de la colonia y vivía sin permiso de residencia. Y solo la emisión sobre el incendio le dio la oportunidad de buscar a su hijo. Era difícil creer en todo esto, pero la prueba de ADN eliminó las dudas. Andrés era realmente el hijo de una pareja de sólidos empresarios. En realidad, Andrés no sabía qué hacer con esta información. La aparición de su propia madre y padre en su vida es buena, por supuesto, pero él mismo ya es padre. Y lo más importante, se iba a casar con Paloma, y ella ya había dado su consentimiento. Eso era lo que más le preocupaba, y no necesitaba ayuda para ello. Tampoco él y Paloma habían pensado en mudarse a la ciudad, a pesar de que sus padres habían insistido mucho en ello. Ellos querían seguir viviendo en el pueblo, trabajando en la granja, y nada más. Pero los padres no podían dejar a su hijo natural sin participación. Tras el alta y la ruidosa boda en el pueblo, la joven pareja se enteró del regalo que los padres de su marido les habían preparado. Compraron la finca a Miguel Moreno y se la regalaron a Andrés. Así que pasó de ganadero a propietario. ¿Y usted, querido señor Miguel? Paloma estaba triste. Y yo me jubilaré. ¿Sabe usted la edad que tengo? Yo y tal y cual iba a venderlo todo, así que no hay herederos económicos para traspasar semejante negocio. Llevo años dándole largas, es una pena poner en malas manos lo que yo mismo levanté de la nada. Y así ha resultado. No hay propietario más fiable que tu Andrés. Y tú no eres un extraño. Y me quedaré aquí también. Si necesitas algún consejo o ayuda, no dudes en contactarme. Así de inesperado, Andrés pasó de vagabundo a dueño de una granja. Y lo más importante, se convirtió en el marido y padre más feliz. Paloma se convirtió en madre de su propio sobrino, cosa natural. Ignacio la llamó mamá desde el principio. Pronto le hizo ilusión que tuviera un hermano o una hermana. Si te ha gustado la historia, por favor dale un me gusta y suscríbete al canal.